Bien, voy a empezar la clase del día de hoy agradeciendo a los que se han conectado puntualmente. Voy a dar inicio. Pero ahora a ver, ¿sí? Sí, doctor. Sí se ve. Ok, gracias. Si fallara la conexión, algo y dejan de verme, por favor, me envían un mensaje por el WhatsApp. Delegado, si está presente. Sí, doctor, no se preocupe. Ya sí, porque si no, no voy a poder dar. Bien, en la clase de hoy día es acerca de los antidepresivos. Los antidepresivos son pues son los fármacos más utilizados, diría yo, ¿no? Dentro de la especialidad de psiquiatría. En las últimas estadísticas eh, en relación pues a problemas de salud mental a nivel nacional, los cuadros de depresión que ocupan en primer lugar eh, las atenciones. Eh, y por ende pues se van a utilizar. En segundo lugar están los más relacionados a la farmacodependencia, ¿ya? Y en tercer y cuarto lugar, los trastornos relacionados con cuadros de ansiedad. Y por lo tanto, son cuadros que de una u otra manera se va a necesitar del uso de antidepresivos. Entonces, como verán, los antidepresivos no solamente se utilizan para cuadros de depresión, también se utilizan para controlar los impulsos, en en algunos cuadros. También para el control de los trastornos, los síntomas en los trastornos de ansiedad. Bien, esto es los temas que se van a desarrollar el día de hoy, una breve historia de los antidepresivos, la clasificación que hay, los mecanismos de acción, indicaciones, algunas consideraciones en el tratamiento y finalmente veremos las interacciones. Ya desde el año de 1957, Roland Kuhn, a través de los laboratorios Ciba Geigy, se sintetizó la molécula, ¿ya? Que es el iminodibencilo, que inicialmente era la intención de era emplearlo como antipsicótico. En el año de 1959, esta molécula, iminodibencilo, es rebautizado como imipramina y ya se considera como el primer antidepresivo tricíclico aprobado por la FDA. En el año de 1961 ya se sintetiza o sale al mercado, ¿no? La amitriptilina, también otro antidepresivo tricíclico que es utilizado a día de hoy. Es una molécula, un antidepresivo pues muy útil en la actividad, sobre todo que se emplea, ¿ya? Aparte como antidepresivo también en aquellas depresiones que se acompañan con síntomas de ansiedad, en aquellos cuadros de insomnio que no marchan con benzodiazepinas o que el paciente va a requerir por mucho tiempo, ¿no? Un medicamento para inducir el sueño. Y también se ha visto en la utilidad de la metilina como coadyuvante de dolor crónico. Entonces, como ven, miren la metilina, ¿no? Que
ya sale del mercado por allá en el año de 1960. Es un fármaco muy noble que se utiliza, ¿no?, hasta la admitir más salud. La isoniazida, ¿no?, sintetizada por los laboratorios Roche allá por el año de 1950, que es un antibiótico para el tratamiento de la tuberculosis, demostró estimulación del sistema nervioso central, ¿no? Entonces se podía observar que pacientes también que tenían algún problema en su estado de ánimo, pues podía observar que había una mejora en los síntomas a este nivel. Y en base pues a la isoniazida es que en el año de 1954 sale a la venta la iproniazida, que es un inhibidor de la monoamino. También en 1961, Sarjan y Deli descubrieron que los antidepresivos tricíclicos, ¿no?, eran eficaces en los trastornos de ansiedad. No solamente eran útiles en los cuadros de depresión, sino en los cuadros meramente ansiosos, sin síntomas de depresión, observaron que también eran útiles los antidepresivos tricíclicos. También en 1961, Julius Axelrod descubre que la noradrenalina era liberada de las neuronas presinápticas por un mecanismo de inhibición de su recaptación por los antidepresivos tricíclicos, ¿no?, aumentando los niveles cerebrales, ¿no?, de esta molécula, de la noradrenalina. Entonces es aquí donde se va abriendo un campo todavía no muy desarrollado, ¿no?, que está en relación a las neurociencias, ¿no?, y cómo de una manera biológica, ¿no?, se comenzaba a ir observando la manera de ir mejorando los cuadros de depresión. En 1965, Charles Kraut ya entonces nos da la hipótesis noradrenérgica. Poco a poco ya la psiquiatría va entrando más, ¿no?, como una especialidad, médica, ¿no? Aparte, recuerden que ya por el año de 1950, pues, que se descubre, ¿no?, la clomipramina, igual que el haloperidol para los cuadros psicóticos. Antiguamente, antes de eso, es considerado como una revolución en la psiquiatría, pues los tratamientos eran muy empíricos. Entonces, y el empleo de psicofármacos acerca más a la psiquiatría, a la parte biológica, En 1967, Köppen ya habla de la hipótesis serotoninérgica de la depresión, ¿no? Y esto debido a que hay observaciones en que en los pacientes con depresión se encuentran niveles bajos, pero el 5-HT. Y esto fue determinante para un mayor desarrollo de la depresión. Esto es una pequeña, ¿no?, línea de tiempo de cómo se han ido desarrollando los antidepresivos, desde la iproniazida como un IMAO, y el desarrollo pues de los antidepresivos cíclicos, que por muchos años dominaron, digamos, el campo de la depresión, ¿no?, junto con los IMAOs, ¿no? Pero más
eran un poco más seguros, ¿ya? Los antidepresivos tricíclicos. Y ya recién a partir de mediados de la década de 80 ya comienzan a aparecer otras moléculas, ¿no? Como el bupropión. Y bueno, ya entrando pues a la década de los 90, pues ya a aparecer otras moléculas, los famosos inhibidores selectivos de serotonina, ¿ya? A través de la fluoxetina, primer IRS, ¿no? Que aparece en el mercado, ¿no? Y que rápidamente va adquiriendo popularidad debido a que es mejor tolerado, el paciente no va a presentar tantos efectos secundarios que ya puedes observar, ¿no? Y en los imaos, ¿no? Y así también van apareciendo otras moléculas como la moclobemida, que es un imao reversible, no irreversible como los anteriores, ¿ya? Es decir, que podían producir menos efectos secundarios, ¿no? No sale para emitir acá. Y asimismo, ¿ya? Unas moléculas interesantes, combinaciones, ya como la mirtazapina, algunos duales como la venlafaxina, reboxetina, y ya moléculas ya más modernas, digo, alrededor del año 2000, como el citalopram, ¿no? Y por último, pues, el último antidepresivo, digamos, que está en el mercado, pues es la fluoxetina, que también es un inhibidor de la recaptación de serotonina. A ver, ¿cuál es la clasificación de los antidepresivos? Ya tenemos los heterocíclicos, entre estos los bicíclicos como la viloxazina y los tricíclicos, ¿no? Que son más conocidos y que se pueden encontrar en nuestro medio. Clomipramina, metiltriptilina, clomipramina. En realidad en nuestro medio hay estos dos, la metiltriptilina y la clomipramina, ¿ya? Y también están los tetracíclicos, la amaprotilina. El término heterocíclico es por la composición química que tiene la molécula. Tenemos los antidepresivos noradrenérgicos y específicos serotoninérgicos, los llamados NASA, como la mirtazapina. Los inhibidores de la monoaminosidasa, los IMAO, la fenilcina y la tranilciclomina. Los inhibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina, propión. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que es la venlafaxina, el milnacipran y la duloxetina. En nuestros medios solo contamos con la venlafaxina y la duloxetina. Los inhibidores de la recaptación o antagonista de la serotonina, llamados los SARI, que es la nefazodona y trazodona, estos no hay en nuestro medio. Los inhibidores reversibles, la monoaminoxidasa, también llamados RIMAS, como la moclobemida, era una molécula muy buena, ¿ya? Un imán muy bueno, más seguro que los primeros imaos, ¿no? Lamentablemente ya no se sintetiza, ya no se encuentra en el mercado, ¿no? El nombre comercial era Aurorix. Estaba a cargo pues los laboratorios Roche. Como le digo, una molécula muy buena, no sé, salió del mercado ya hace varios años. Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Que son los más conocidos, ustedes seguro
han oído hablar de ello o ya estarán leyendo de los SIRS, ¿no? A la cabeza la fluoxetina, ¿no? Y después aparecieron la sertralina, paroxetina, fluvoxamina, escitalopram y últimamente pues la vortioxetina. Estos medicamentos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, son los más utilizados, ¿ya? Debido a su perfil de seguridad. Los pacientes son bien tolerados. Y tenemos también los agonistas de la melatonina, conocido como la agomelatina. ¿Cuáles son los mecanismos de acción y los diversos tipos de... ¿Ya? En realidad se desconocen los mecanismos exactos, ¿ya? Cómo es que funcionan los antidepresivos. Lo que sí se conocen las acciones inmediatas a nivel del sistema nervioso. Y todos interaccionan con sistemas de neurotransmisores de la monoencéfalo. Y son tres los principales, ¿no? O con los cuales actúan los antidepresivos, que son la noradrenalina, serotonina, bueno, ya la acción de cada antidepresivo, ¿no? A nivel de cada monoamina es lo que los va a caracterizar. En realidad, se ideó, ¿no? El problema a nivel cerebral era pues que existía una deficiencia de algunas de estas monoaminas, ya sea la noradrenalina, la serotonina. Ese era, digamos, el concepto primigenio. Sin embargo, a través de estudios dirigidos a comprobar esta hipótesis de deficiencia de monoamina, en realidad lo que se encontró fueron resultados discordantes. Esto quiere decir que pensar, ¿no? de que solamente el problema de la depresión se debe a una deficiencia de una de estas tres monoaminas en el cerebro, sería un concepto muy simplista. Entonces, más bien lo que hay es una disregulación cerebral, estos neurotransmisores. Entonces, el bloqueo de la recaptación de la monoamina o de la inhibición de la degradación de la monoamina es en un lapso de horas después de la administración del fármaco. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que apenas el paciente comienza a tomar el fármaco, ya se puede ir observando, ¿no? alguna opción del mismo. Pero, sin embargo, existe un periodo de ventana que dura más o menos 2 semanas de tratamiento para que recién se pueda observar un beneficio en el paciente. Esto hay que tenerlo bastante en claro al momento. Ustedes como médicos, futuros médicos generales, tienen la obligación de empezar a iniciar un tratamiento, ¿no? Con antidepresivos, sobre todo en los pacientes pues, con depresión menor, ¿ya? O depresión mayor leve, o cuadros o trastornos de ansiedad, que pueden ser muy bien manejados a nivel de atención primaria. No todos los casos tienen que llegar al psiquiatra. El psiquiatra solamente, pues, aquellos casos de moderados a severos o de pobre control de los síntomas. Pero, en realidad, los cuadros leves, ya que de todas maneras amerita un tratamiento farmacológico, el médico general puede hacerse cargo. Y aquí es importante
conocer, saber, pues, de que la acción de los antidepresivos recién se va a notar a partir de las 2 semanas de tratamiento, con dosis terapéuticas, no con dosis subterapéuticas, que vamos a ir viendo más adelante esto. Entonces, las verdaderas acciones de los antidepresivos ya proceden de respuestas adaptativas que son más lentas. Esto es lo que se conoce los efectos descendentes o a la baja. Por eso, para que se dé este efecto descendente a la baja, tiene que pasar más o menos 2 semanas. Algunos autores incluso hablan de 3, 4 semanas o hasta 6 semanas de espera para ver algún beneficio. Entonces, los diversos estudios sobre los receptores han tenido utilidad para comprender y predecir los efectos secundarios. Porque no solamente el bloqueo de receptores me va a dar resultado beneficio al paciente, sino que también me va a producir los efectos secundarios que hay que tener en cuenta y que pueden ser muy, muy fastidiosos, muy molestosos para el paciente y que terminen por abandonar. Y si a esto pues se suma de que el paciente ya viene con una comorbilidad, pues es menester pues saber que el medicamento que ustedes van a indicar no tenga pues algún juicio en la patología previa que tiene. Bien, en esta tabla se puede observar la relación de los síntomas depresivos con los neurotransmisores y las estructuras cerebrales. Una tabla bastante interesante. Aquí están los 3 neurotransmisores, ¿no?, relacionados con la depresión: serotonina, norepinefrina, la dopamina. Ya, los tres neurotransmisores, los 3 están relacionados con el ánimo depresivo. Entonces, hasta aquí cualquiera de los antidepresivos se prescribe. Y la región asociada con el ánimo depresivo es la amígdala o la corteza prefrontal ventromedial. Estos neurotransmisores con esta región son los que se van a ver, los que están afectados, ¿no?, y que se va a expresar con el ánimo depresivo. La apatía, ¿no?, o la falta de interés está más relacionado con los neurotransmisores, la noradrenalina y la dopamina. Y la estructura involucrada es el hipocampo, el núcleo accumbens, y la corteza prefrontal. Entonces, si ustedes tienen un paciente ya con depresión, pero lo que prevalece es la apatía y la falta de interés, es mejor pensar pues en un antidepresivo que actúe o que me potencie, ¿no?, estos dos neurotransmisores, noradrenalina y dopamina. Como por ejemplo el bupropión. Paciente que llega con alteración del sueño, también está involucrado los 3 neurotransmisores. La región asociada a este problema es el prosencéfalo basal, perdón, el prosencéfalo, la parte basal del hipocampo, la corteza prefrontal y el tálamo. Entonces, cualquiera de los 3, cualquier fármaco que actúe a nivel de estos neurotransmisores, ¿no?, de alguna manera me van a ayudar a la mejora del sueño.
La fatiga relacionada pues con disregulación de la norepinefrina y dopamina. Y la región asociada, afectada, sería el hipocampo, núcleo accumbens, la corteza prefrontal y el estriado. Problemas con la disfunción ejecutiva, ¿no? Igual noradrenalina y dopamina. Y la región asociada es la corteza prefrontal dorsolateral. El retardo psicomotor, ¿ya? O si hay presencia de agitación psicomotriz, también están los tres neuronas. Las áreas es el cerebelo, núcleo accumbens, corteza prefrontal y los cambios de peso, ¿no? O alteraciones en el apetito están más relacionados con la serotonina, campo. Ideación suicida, más está en relación con la serotonina. Las áreas involucradas es la amígdala, ¿ya? La corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal ventromedial. El paciente con ideas de culpa, inutilidad, también está más relacionado con la serotonina. ¿Ya? Y la región involucrada es la amígdala, la corteza prefrontal. Entonces, con este cuadrito, más o menos, ¿no? Se puede dirigir, ¿no? O decidir qué antidepresivo sería el más conveniente para el paciente, ¿ya? De acuerdo a la sintomatología. En esta lámina, ¿ya? En esta lámina se puede observar también, ¿ya? ¿Qué neurotransmisores está involucrado, que está en relación con los siguientes síntomas? Por ejemplo, esos pacientes que tienen pobre control de impulso está en relación pues, con la serotonina. Entonces, si tengo un paciente así, ¿no? Con un pobre control de impulso, pues estaría pensando más en un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si más bien hay problemas de falta de interés, falta de energía, vigilia, ¿no? Estaría pensando pues tal vez en un dual que también me abarque noradrenalina como ina. Si hay poca iniciativa, ¿no? Control del placer, la anedonia. Estaría pensando pues en un medicamento relacionado con dopamina, que me regule mejor la dopamina como el propio. Y así ustedes podrán ver que hay algunos síntomas también que están involucrados, los tres neurotransmisores, ¿no? Como las emociones, el humor, la función común. En esta otra lámina más o menos se está esquematizado ya cómo es que se produce la neurotransmisión del espacio presináptico, el espacio sináptico, perdón, ya como la neurona presináptica, ¿ya? Esta es una neurona normal, como libera los neurotransmisores, ¿ya? Dentro de la neurona presináptica también puede haber pues un catabolismo enzimático normal. También de manera normal hay una recaptación, ¿no? Una recaptación de los neurotransmisores. Hay la liberación de neurotransmisores en este espacio, espacio sináptico y también como la neurona receptora, ya estaríamos hablando de la sinapsis, perdón, ¿no? Cómo va captando, ¿no? A través de receptores los diversos neurotransmisores produciendo el efecto, ¿no? El efecto ya sea pues de la serotonina, noradrenalina, dopamina. ¿Ya? Entonces, esto es el funcionamiento, digamos, normal, ¿ya? Que ocurre a nivel cerebral.
Pero entonces, ¿qué puede producir, ¿no? A nivel de la depresión, ¿no? Para que se produzca, pues, ¿no? Este cuadro. Entonces, lo que puede haber es que haya una poca liberación, ¿no? De los neurotransmisores. Esto puede ser debido a que hay un aumento en la recaptación, ¿ya? De los neurotransmisores, ¿ya? O hay un aumento en el catabolismo también. Acá dentro de la neurona presináptica, ¿no? Un aumento del catabolismo de los neurotransmisores. Entonces, ya sea uno o lo otro, lo que va a producir una menor disponibilidad del neurotransmisor en el espacio sináptico. Por lo tanto, van a ser muy pocos, ¿no? Los receptores que sean activados, ¿ah? Y debido a esto, pues, se va a producir la depresión. Entonces, ¿cuál va a ser, ¿no? El efecto de los antidepresivos, ¿no? De cualquiera de los antidepresivos, ¿no? Lo que va a hacer es, por ejemplo, los SIRS va a disminuir la recaptación, ¿no? De la serotonina. Entonces, al haber un bloqueo en la recaptación de la serotonina, va a producir una mayor disponibilidad de la serotonina en el espacio, ¿ya? Y estos receptores van a poder ser estimulados. O, como por ejemplo, también un IMAO, ¿no? Los IMAO lo que van a producir es que disminuya el catabolismo enzimático. Entonces, al disminuir el catabolismo enzimático, ¿ya? Entonces va a haber mayor disponibilidad, ¿no? De neurotransmisor para que salga al espacio sináptico y por lo tanto también, ¿no? Habrán más receptores, ¿no? Estimulados. Para que esto ocurra, por lo menos tienen que pasar pues 2 semanas. Entonces esto es lo que ocurre, ¿ya? Ocurre a nivel del espacio sináptico en las neuronas. Bien, entonces pasamos a hablar pues ya de cada una de las familias de los antidepresivos. Entonces tenemos los inhibidores de recaptación de monoaminas no específicas. Y estos son pues los antidepresivos tricíclicos, llamados así porque en su estructura tiene un núcleo de 3 anillos. Entonces, estos antidepresivos tricíclicos tienen en común un mecanismo inhibidor de la recaptación de serotonina, noradrenalina y en menor grado dopamina. Entonces, como ven, ¿no? Actúa a nivel de los 3 neurotransmisores. Por eso es que no es específico, ¿ya? Específico sería si actuara solamente en uno de ellos. Entonces, como actúa pues a nivel de los 3 neurotransmisores, también implica pues de que el paciente tenga mayor riesgo de presentar efectos secundarios adversos. Es por eso que no son utilizados en primera línea, ¿ya? Porque pareciera, no, pero si este antidepresivo actúa, ¿no? En los 3 neurotransmisores, cubre más, sí, cubre más, pero el problema es que también hay la posibilidad de que existan mayores efectos y el paciente no los toma. Representantes de los antidepresivos tricíclicos tenemos la imipramina, amitriptilina, clomipramina, toxepina. Como les decía, pueden producir mayores efectos secundarios. En nuestro medio, en el Perú, lo que hay es la amitriptilina y la clomipramina. También hay otros medicamentos tricíclicos, antidepresivos tricíclicos, como la desipramina, norepinefrina y protriptilina, que ejercen una mayor inhibición de la recaptación de noradrenalina y tienen menores efectos secundarios. Pero estos
no hay en nuestro medio. Los antidepresivos tricíclicos entonces tienen acción antagonista sobre los receptores histaminérgicos también al punto. O sea, no solamente actúan a nivel de las monoaminas ya mencionadas anteriormente, sino también actúan, ¿no?, a nivel de los receptores histaminérgicos. Por eso es que producen sueño, aumento del apetito. También a nivel de receptores colinérgicos muscarínicos y alfa-1 adrenérgicos. Por lo tanto, pueden producir pues sequedad en las mucosas, una molestia bastante frecuente, ¿no?, cuando el paciente toma antidepresivos tricíclicos, es sequedad en la boca. El bloqueo alfa-1 adrenérgico puede producir pues hipotensión estática, también otro efecto secundario, ¿no?, que los pacientes pueden presentar y los cuales hay que tener en cuenta, ¿no?, sobre todo si es un paciente que es hipertenso de por sí. Entonces, como debido a que presentan múltiples efectos adversos cíclicos, obligan pues a una titulación gradual, ¿no? No se puede dar dosis terapéuticas, ¿no?, desde un inicio. Hay que ir avanzando poco a poco hasta llegar a la dosis, ¿ya? Y también hay una mayor probabilidad de letalidad cuando se emplean estos medicamentos, ¿no?, con intención suicida. Hay que tener cuidado. Puede producir bloqueo de rama. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los antidepresivos tricíclicos? Tenemos las absolutas: infarto de miocardio reciente, ¿ya? Si tienen ustedes un paciente reciente con que ha tenido un infarto de miocardio, entonces no deben indicar antidepresivos tricíclicos. Entre las contraindicaciones, pero ya relativas, tenemos la cardiopatía, pacientes que tienen cardiopatía y con mucho cuidado. En los pacientes con hipertrofia prostática puede producir una mayor retención urinaria. Los pacientes adultos mayores, ¿no?, tienen antecedentes de hipertrofia prostática. Si bien es una contraindicación relativa, de preferencia no hay que utilizarlo, ¿no?, salvo que ya se haya probado con otros antidepresivos, con IRS, y no se haya conseguido el control de los síntomas para la depresión. En los pacientes con glaucoma de ángulo derecho, en los pacientes con epilepsia, los antidepresivos tricíclicos pueden bajar el umbral compulsivo. Cuadros de hepatopatía grave en el primer trimestre de embarazo, en los pacientes con potencial suicida, de la letalidad conseguir con los antidepresivos tricíclicos. Y nunca hay que asociar, ¿no?, los inhibidores de la monoaminoxidasa, ya con los SINAO. Es una contraindicación, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRS. El primero en aparecer pues fue la fluoxetina, de laboratorios Lilly, ¿no? Estos pues inhiben de manera casi exclusiva la recaptación 5-HT, ¿no?, que es la serotonina. Entonces, estos son considerados agentes de primera línea para el tratamiento antidepresivo. Esto debido pues a cómo son específicos, no son selectivos al 5-HT, ¿ya? Entonces, hay el menor riesgo de efectos secundarios, hay un mayor margen de seguridad de los antidepresivos tricíclicos. Lo que sí, pues, pueden producir disfunción sexual, ¿no?, como efecto secundario. Es una manifestación
muy molesta para los pacientes, ya sea hombres o mujeres, y que incluso pues es causal de abandono del tratamiento. Pueden producir náuseas, ¿ya? Y al inicio del tratamiento, debido a la descarga, ¿no? de serotonina, puede producir nerviosismo y ansiedad. Es decir, si tienen ustedes un paciente con depresión y ya concomitantemente presenta síntomas de ansiedad, hay que explicarle al paciente o a la paciente que en los primeros días, más bien, puede haber un aumento de los test, ¿ya? La fluvoxamina y la paroxetina, ya que son otros SIRS, pueden producir sedación y efecto ansiolítico vinculado a un leve bloqueo de la recaptura de noradrenalina. Entonces, esas depresiones con ansiedad pueden ir muy bien, ¿ya? Con paroxetina o con fluvoxamina. La fluoxetina y la sertralina, otro antidepresivo bastante utilizado, también, como ya se mencionó, puede producir pues nerviosismo relacionado con la acaticia. Y esto es a consecuencia de un leve bloqueo de la recaptación de dopamina. Entonces, si se dan cuenta, si bien son denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero de todas maneras, de una manera muy baja, ¿ya? Pero también pueden tener un efecto a nivel de noradrenalina y de dopamina. La paroxetina produce una mayor disfunción sexual, ¿no? A comparación de los otros TIRS, ¿sí? Comparando con fluoxetina, sertralina, fluvoxamina. Esto se debe pues a que es un inhibidor de la enzima óxido nítrico sintetasa, que tiene la función de producir vasodilatación en el cuerpo, en los varones. Pero en las mujeres también puede producir, ¿no? una disminución en el deseo sexual. En este cuadro pues, se muestra la farmacocinética de los inhibidores selectivos de la serotonina. Fíjense, la fluoxetina tiene una vida media entre 24 a 72 horas. ¿Ya? Y su metabolito, la norfluoxetina, puede estar, ¿no? en sangre entre 7 a 14. Fíjense. Esto hay que tenerlo bastante en consideración, sobre todo si es que se va a iniciar un cambio en el tratamiento con inhibidor de la monoaminoxidasa. Entonces hay que, menos hay que dar un espacio de 12 días, ¿no? De limpieza, ¿no? del producto para recién poder administrar un inhibidor de la monoaminoxidasa. La sertralina, su vida media de 25 horas. ¿Ya? Su metabolito, la desmetilsertralina, sangre más. La paroxetina, ¿no? Tiene una vida media menor a 20 horas, la fluvoxamina 15 horas, citalopram 35 horas y el escitalopram 32 horas, ¿no? Por eso estos productos, estos últimos, se pueden indicar una vez al día, ¿no? Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Ya? Aquí en nuestro medio se utiliza mucho, ¿ya? La venlafaxina. También la duloxetina. Y una ventaja que tiene la duloxetina es que también se puede utilizar para el dolor neuropático por inhibición de la de noradrenalina. Esto se compara a la acción con la amitriptilina. Si tienen un paciente con dolor neuropático, ¿ya? Y que por una situación no puede seguir recibiendo amitriptilina, la duloxetina pues es una buena opción para él. Lo cierto es que se ha demostrado su eficacia en el tratamiento del trastorno y puede tener alguna ventaja sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o en los pacientes que no responden
Es decir que si tienen ustedes un paciente que ya ha estado con dosis plena de NIRS, ¿no? Y con un tiempo también prudencial, pueden tener, ¿no? La alternativa de utilizar ya sea la venlafaxina o la fluoxetina, ¿no? Que se ha demostrado que también se benefician para el tratamiento del trastorno depresivo. Los efectos adversos cardiovasculares periféricos limitan el uso, ¿no? Hay que tener cuidado. Estos productos pueden producir aumento de la presión arterial. Entonces, si tienen ustedes un paciente con hipertensión, hay que tener pues las consideraciones. Los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿ya? Tenemos pues el bupropión, ¿ya? Su representante. Aquí por sus efectos dopaminérgicos mejora los mecanismos de recompensa en el sistema que son estimulados por la nicotina y otras sustancias adictivas también. ¿Ya? Es por eso que el bupropión, además del tratamiento, ¿no? De la depresión, sobre todo en aquellos casos en que esté involucrado pues el interés, la actividad psicomotriz, también se puede utilizar, ¿no? En los casos de tabaquismo. ¿Me están escuchando bien todavía, sí? ¿Me escucha bien? Sí, Ok, doctor. ya. Una ventaja del bupropión es que no está asociado a disfunción sexual. También otra consideración, si un paciente que está tomando NIRS y tiene una disfunción sexual muy severa, ¿no? Consecuencias del medicamento, entonces una alternativa es el bupropión. También no está asociado a un aumento de peso o complicaciones de la conducta. Entonces es una buena alternativa al tratamiento de la depresión. Lo que sí, como todo medicamento, pues puede tener efectos secundarios. Entonces se ha visto que disminuye el umbral convulsivo. ¿Ya? Entonces un paciente, digamos, con epilepsia y depresión, entonces no sería una opción adecuada, ¿no? El bupropión. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los llamados IMAO, y aumento de los niveles de las monoamidas mediante la interferencia de su catabolismo, ¿no? A través de la enzima de la monoaminoxidasa, ¿no? Recuerden la lámina, en el espacio sináptico, la neurona presináptica, si se logra disminuir, ¿no? el catabolismo de las monoaminas, entonces va a permitir que haya una mayor cantidad, ¿no? de la monoamina en el espacio sináptico y que pueda estimular los receptores. Es así como actúan los inhibidores de la monoamina, disminuyendo el catabolismo de estos neurotransmisores. La monoaminoxidasa A actúa selectivamente sobre la serotonina y noradrenalina, y la monoaminoxidasa B actúa sobre, ¿no? la feniletilamina. Entonces, ambas enzimas en simultáneo oxidan la dopamina y la amina. Por lo tanto, los IMAO no selectivos, es decir, que inhiban tanto la MAO A, la MAO B, y que requieren medidas dietéticas por el bloqueo de la acción oxidativa sobre la tiramina y la potenciación de sus reacciones hipertensivas. ¿Ya? Como son IMAO no selectivos, ¿ya? Entonces el bloqueo
el bloqueo, ¿no?, de estas enzimas hace que algunas sustancias, ¿no?, o alimentos que tengan tiramina, los quesos tienen tiramina. Entonces, esto puede llevar, pues, a que se produzca un aumento de la presión arterial, llegando a crisis hipertensivas. Por eso hay que tener bastante cuidado al prescribir inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Hay que tener varias consideraciones, ¿no? Empezando por la dieta en los pacientes. Esto hace, pues, que la prescripción de estos productos no sean tan sencillos. Y más bien hay que tenerlos en cuenta como segunda opción para el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Ahora, lo cierto también que en nuestro medio ya no se encuentra, no está en Perú, no hay estos productos, ya, son carotid, la fenancina y la tramicipromina. Ya no están en el mercado. Los imados selectivos, como la moclobemida, ¿no?, que les mencioné hace unos minutos, ya que inhibía, pues, la monoaminoxidasa tipo A, ¿ya?, y la seligilina, que más bien inhibe la monoaminoxidasa B. En estos casos, en estos productos no se necesitaba restricciones dietéticas, porque eran selectivos, ya sea la A o la B, no eran los dos juntos. Era un medicamento, como decía, muy bueno, más seguro de utilizar. En nuestro medio, pues, había la moclobemida, nombre de Aurorix, bueno, la Roche. Pero, no sé, salió del mercado. Ya parece que, bueno, pues, no había muchas ventas, ¿no? A pesar de ser un producto bueno y más seguro. No había muchas ventas y salió realmente no se encuentra a nivel nacional. Los imados también se dividen en reversibles o irreversibles, ¿no?, dependiendo de su capacidad de inhabilitar la monoaminoxidasa de manera momentánea. La moclobemida era reversible, porque los que no eran selectivos inhibían de manera permanente. Entonces, se les retiraba el producto, pero las consideraciones estéticas tenían que seguir, ¿no? Entonces era bastante... había bastante problema, ¿no?, de prescribir los imados, ¿no? Por eso es que se les dejaba, pues, en aquellos casos que ya se había probado, pues, ¿no?, con otros productos. Y ya no había más que hacer, pues, que indicar, pues. Por todas estas consideraciones, ¿no?, que había que tener, las restricciones éticas, ¿no?, que inhibían de manera irreversible. Entonces, eran productos, pues, que no se utilizaban en primera línea, ya, para el tratamiento de la depresión mayor, y también, pues, eran desaconsejados en los médicos, no psiquiatras, ¿no?, que eran especialistas. Entonces, en atención primaria, pues, no era recomendable, pues, utilizarlo. Pero en realidad ya está quedando estos productos como parte de la historia. No se encuentra. Pero si ustedes, a lo mejor ejercen, pues, en el extranjero, entonces, en Estados Unidos, sí, pues, ahí así todavía hay mouse, ¿no? Entonces, es útil que conozcan los problemas que pueden tener, ¿no?, si es que tienen un paciente que pues, esté tomando estos productos. La mirtazapina y la agomelatina, ¿no?, también llamados agentes multiobjetivos.
La mirtazapina, que es considerado como un antidepresivo atípico debido a que no actúa directamente, ¿no?, sobre los receptores 5-HT, porque bloquea primero los receptores alfa-2 adrenérgico y 5-HT, ¿ya?, pero el tipo 2C, ¿ya?, no el 1A, sino el 2C, promoviendo la comunicación noradrenalina y 5-HT en la corteza frontal, ¿no? Entonces, este objetivo, ¿no?, de que se pueda tener mayor serotonina en el espacio sináptico, se consigue de manera indirecta, bloqueando los receptores, sobre todo los alfa-2. También es un potente antagonista histaminérgico H1, que genera aumento de peso y somnolencia. Eso también hay que tenerlo en consideración, ¿no?, sobre todo si tienen un paciente obeso o diabético, ¿no?, con síntomas depresivos. Hay que pensarlo 2 veces, ¿no?, si se va a utilizar la mirtazapina. La vilazodona, que es un inhibidor de la recaptación de 5-HT y agonista parcial del receptor 5-HT1A, pareciera elevar más poderosamente los niveles extracelulares del 5-HT. Parece que es un medicamento, ¿no?, bastante bueno, ¿ya?, pero no hay en nuestro. La vortioxetina, ¿no?, que es un medicamento recién llegado acá a Perú, tendrá más o menos 2 años, tal vez menos, ¿ah? Bloquea la recaptación de 5-HT más un perfil multiobjetivo con acciones sobre receptores 5-HT1A, 1B, 3 y 7. Si bien es considerado un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ya, porque solamente pues estos receptores, pero también es considerado como un agente multiobjetivo, ¿no?, por la selectividad que hay dentro de los receptores de serotonina. La agomelatina, que es el primer antidepresivo de actividad no monoaminérgica, es decir, que no actúa, ¿no?, a nivel de los neurotransmisores, sino actúa agonizando receptores de melatonina, M1 y M2, y antagonizando selectivamente el receptor 5-HT12. Por lo que tiene una gran acción ansiolítica, lo que sí requiere de una monitorización hepática, ¿ya?, porque puede producir hepatotoxicidad. Ya, aquí algunos productos, ya, como la venlafaxina, ya, que su vida media de 3 a 4 horas, la duloxetina desde 8 a 15 horas, ambos considerados pues duales, ya. Ambos pues inhiben la monamina, receptores, perdón, 5-HT y noradrenalina, ¿ya? Tener en cuenta, ojo acá, tener en cuenta que la venlafaxina a dosis bajas solamente va a tener acción 5-HT, serotonina, ¿ya? Y ya a dosis mayores ya actuaría también a nivel, sería más noradrenérgico, a dosis mayores, la venlafaxina. Y la mirtazapina, ya recordar porque es un antagonista alfa-2 adrenérgico y de manera indirecta pues, va a producir una liberación por adrenérgica. Y la activación alfa-1 va a producir mayor liberación serotoninérgica. Por eso le decía porque la mirtazapina, ¿no?, se comporta como un antidepresivo atípico, ¿ya?, porque no actúa directamente sobre los neurotransmisores, ¿no?, como otras moléculas, ¿no?, que inhiben la recaptación de serotonina, ¿ya?, o noradrenalina, ¿no? Ellos de manera indirecta, a través de un antagonismo alfa-2 o activación también alfa-1, es que se consigue, perdón, la liberación ya sea de noradrenalina y de serotonina. Otros
otros fármacos, ¿ya? Que se logra una modulación de la transmisión glutamatérgica y que van a producir un efecto antidepresivo, es la ketamina, ¿ya? Que es un anestésico, un antagonista no competitivo del receptor NMDA, N-metil-D-aspartato del glutamato, y muestra una respuesta antidepresiva más rápida y eficaz en el trastorno depresivo mayor refractarios al tratamiento, ¿no? Esta es una nueva propuesta, ¿ya? Muy, muy, muy llamativa, ¿no? Y es ahora para tratarla en aquellos pacientes refractarios, ¿no? A los antidepresivos. ¿Ya? Se ha visto muy buenos resultados, ¿ya? Del empleo de la ketamina, incluso que las presentaciones que hay es intranasal, ¿ya? Esto solamente lo puede manejar el especialista. Incluso el especialista es el que maneja el producto, no es para que se lo lleve el paciente a su casa. Entonces, se le cita al paciente cada semana, una vez a la semana, y se le hace la aplicación, ¿no? Vía intranasal. Todavía no está muy popularizado, ¿no? Debido pues, a estas restricciones, pero será cuestión de tiempo, ¿no? Para que sea más popular su uso. Antes que apareciera la presentación PRAI, se utilizaba, pues, ¿no? Vía endovenosa, ¿no? Como un anestésico. Pero el problema, pues, que la ketamina, pues, es un anestésico disociativo, ¿no? Más eran los efectos secundarios a nivel trastorno de la conciencia, ¿no? Presentar el paciente. Pero ya con esta nueva presentación, ¿no? SPRAI, se está consiguiendo, pues, un mejor manejo, ¿no? Bien, tener en cuenta entonces, y aquí casi un resumen, ¿no? De todos los antidepresivos para tener en cuenta las presentaciones. ¿Ah? La amitriptilina, en nuestros medios solamente hay de 25 miligramos, ¿ya? Y el efecto, tabletas de 25 miligramos, y el efecto terapéutico recién se consigue con 75 miligramos, ¿ya? No se consigue con menos dosis. Entonces estamos hablando que el paciente debe tomar mínimo 3 tabletas al día para sentir el efecto terapéutico. Por supuesto que para el tratamiento del dolor crónico o de ansiedad, el efecto se puede conseguir con menos de 75. Dosis máxima 300 miligramos al día. Esto es difícil de llegar. Vuelvo a repetir, los antidepresivos tricíclicos, como son no selectivos, los efectos secundarios no lo toleran. Pero conocer, ¿no? Que es la dosis máxima. Otro producto que hay acá en nuestro medio es la clonipramina, ¿ya? Vienen en tabletas de 25 miligramos y la dosis terapéutica es a partir de los 50. Es 75, pero es a partir de 50 miligramos al día que ya se puede considerar dosis terapéutica. Fluoxetina, por ejemplo, ¿no? Que vienen en tabletas o cápsulas de 20 miligramos, ¿ya? La dosis de 20 a 80 miligramos al día. Entonces, aquí, por ejemplo, a diferencia de los tricíclicos, ya una tableta ya es una dosis terapéutica. Se recomienda no dar en la noche porque, como todos los IRS, es activante y puede producir, ¿ya? Excepto de la paroxetina, que sí se puede dar en la noche. El escitalopram, ¿ya? Un antidepresivo bastante prescrito también en nuestros medios, viene en tableta de 10 miligramos, la dosis va entre 10 a 20 miligramos.
no se ha demostrado que mayores dosis del escitalopram se pueda conseguir algún beneficio. Si ya el paciente está con 20 miligramos y no hay mayor beneficio, es mejor pensar en cambiarlo. La fluvoxamina, que viene en tabletas de 100 miligramos, también. La dosis va entre 50 a 300 miligramos. ¿Ya? Y aquí tener en cuenta también que es muy útil para el trastorno obsesivo compulsivo. En realidad, cualquiera de los SIRS y cualquiera de los, cualquiera no, de los cíclicos, cualquiera de los SIRS, ¿ya? Puede ser utilizado para el trastorno obsesivo compulsivo. Y dentro de los antidepresivos tricíclicos es la clomipramina, la que se puede utilizar para el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, la dosis para el trastorno obsesivo compulsivo son dosis mayores que que las dosis habituales para el tratamiento para la depresión. Otro producto que se emplea bastante es la venlafaxina, que viene de 75 miligramos en nuestro medio. ¿Ya? Y se considera hasta 375. La duloxetina, ¿ya? También otro producto, viene en cápsulas de 30 a 60 miligramos y el rango va entre 60 a 120 miligramos. Recordar que la duloxetina también se puede emplear para el tratamiento del dolor crónico, al igual que la amitriptilina. El bupropión, muy empleado para esos cuadros de depresión, acompañado pues, de desmotivación, desgano, para el tratamiento del tabaquismo también. Vienen en tabletas de 150 miligramos. Y la dosis máxima a 150 miligramos. Otro producto, la mirtazapina, que se emplea sobre todo, es un buen antidepresivo, ¿ya? Sobre todo en aquellos casos que se acompaña de insomnio, pertinaz. Acuérdense que actúa a nivel histaminérgico y ayuda pues a dormir. Esos cuadros de depresión con insomnio, el paciente se va a ver muy beneficiado con la vida. Lo que sí produce aumento de apetito, eso tener cuidado pues en los cuadros de comorbilidad con diabetes. Como no produce disfunción sexual, es una buena alternativa, ¿no? Después de haber empleado IRS, ¿no? Y que el paciente esté presentando disfunción sexual, que ya no lo tolera, ¿no? A pesar del control de los síntomas de depresión. Entonces una opción es pues emplear la trazodona. No hay acá en el. Indicaciones de los antidepresivos, ¿no? Hay una larga lista, ¿ya? Como verán, no solamente es para el tratamiento, ¿no? De la depresión mayor, ¿ya? También se emplea en la depresión bipolar, pero aquí con cuidado porque recuerden que emplear un antidepresivo, ¿ya? En la depresión bipolar puede producir un viraje en el paciente, ¿no? Y pasar pues a un cuadro de manía. Entonces, tener pues, si se emplea ya un antidepresivo en la depresión bipolar. Hay que hacer una monitorización cercana al paciente, ¿ya? Y si se observa pues que el paciente comienza a hacer un viraje, pues suspender inmediatamente el antidepresivo. Igual si ya se logra apreciar que hay una mejora en los síntomas, también lo recomendable es suspender el antidepresivo y que quede nada más con los estabilizadores. Como les decía, los trastornos de ansiedad, ¿ya? Los trastornos de ansiedad tienen que ser manejados con antidepresivos, no solamente con ansiolíticos, porque el tratamiento crónico con ansiolíticos puede llevar al paciente a hacer dependencia, ¿ya? Las benzodiazepinas. Entonces,
Lo recomendable es utilizar también antidepresivos. Controla muy bien los cuadros de ansiedad, todo lo relacionado, ¿no?, con los cuadros de ansiedad. Es más, el tratamiento de inicio es un antidepresivo con una benzodiazepina, ¿no? Mientras va haciendo, acuérdense que hay que esperar esas 2 semanas, ¿no?, ese periodo de ventana, para esperar que el antidepresivo actúe. Entonces, esas 2 semanas puede estar con el ansiolítico, llámese benzodiazepina, que eran las benzodiazepinas, y una vez que el antidepresivo ya va controlando los síntomas de ansiedad, se va retirando, ¿no?, las benzodiazepinas. En la depresión con rasgos psicóticos, ¿no?, hay que dar el antidepresivo en combinación con antipsicótico. En los cuadros de bulimia nerviosa, sobre todo, se ha visto un buen resultado con la sertralina, ¿ya? En el dolor neuropático, acuérdense, la metiltrelina y la duloxetina. En el insomnio, ¿ya?, se ve que la metiltrelina, ¿no?, puede ayudar bastante al paciente, ¿ya?, a que descanse, igual que la mirtazapina. En los cuadros de enuresis, sobre todo en los pequeños, en los niños, se ha visto que hay que utilizar la clomipramina, eso por corto tiempo, ¿ya? Cápsulas, pues, perdón, tabletas de 25 miligramos, utilizar por la cuarta parte. ¿Ya? Se ha visto que controla muy bien la enuresis y también, pues, en personas, en los adultos, ¿no?, que estén presentando enuresis, también se pueden beneficiar por clomipramina. En los cuadros de depresión atípica, se caracterizan, pues, porque en lugar de presentar insomnio, más bien presentan somnolencia, o en lugar de presentar disminución del apetito, más bien presentan aumento del apetito. Se ha visto que los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿ya?, actúan muy bien ahí, pero por las consideraciones que hay que tener, ¿no?, el uso de estos fármacos, se ha visto que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también funcionan bien con la depresión atípica. En los trastornos por déficit de atención con hiperactividad, se ha observado que el bupropión, se ha podido ver algún beneficio. Entonces, como ven, pues, las indicaciones no solamente es para la depresión. Por eso es que en alguna oportunidad se creyó, pues, que lo más conveniente era ya no llamarlos solamente antidepresivos. Pero en realidad, pues, no hay otro, no se puede adaptar otro nombre, ¿no?, a las múltiples funciones que puede tener estos medicamentos. Requisitos para una utilización con éxito de los antidepresivos. Una buena selección de los pacientes a través de una adecuada historia clínica, ¿no? Por eso es importante que ustedes aprendan a evaluar pacientes, ¿ya? Evaluación diagnóstica minuciosa y extensa. Y sobre todo, atención a los trastornos médicos concomitantes, ¿no? Yo les hablaba, pues, un paciente diabético, ¿ya?, con depresión. Entonces, pensar, pues, en mirtazapina, antidepresivo atípico, habría que pensarlo 2 veces, ¿no? Elección de un fármaco con un perfil aceptable de efectos secundarios del paciente. Siempre pensar en las comorbilidades. Es un paciente que ya de por sí tiene problemas de retención urinaria, entonces es mejor pensar en un IRS, ¿no?, cíclico. Siempre dosificación adecuada, ¿ya?, y llegar a dosis plenas terapéuticas antes de pensar en un cambio de antidepresivo. Entonces, muy rápidamente el médico pierde la paciencia y a veces, o muchas veces, dicho, están si bien con dosis terapéutica, pero todavía
todavía sin llegar al techo, ¿no? Ya se está pensando o ya se hace el cambio al antidepresivo. Entonces, esto, lo único que se va a conseguir es que agotemos recursos para atacar esa depresión en ese paciente. Porque hay que pensar, pues, que va a ser un paciente con depresión tiene alta probabilidad de ser un paciente crónico, de años de tratamiento, por no decir de por vida. Entonces, si vamos a estar agotando recursos, el paciente empieza su trastorno a 30 años, cuando tenga 60 años, 70 años, ya no vamos a tener con qué tratarlo. Eso sería una mala práctica. Utilización del antidepresivo durante al menos 6 a 12 semanas para determinar si sirve o no ayuda. ¿No? Miren, nos piden bastante paciencia. 6 a 12 semanas. Estamos hablando, pues, 3 meses, 4 meses. Para recién ahí determinar, estando, por supuesto, con dosis terapéuticas, dosis plenas, ¿no? Recién pensar si este antidepresivo no va a servirle. Consideración de los efectos secundarios del fármaco, explicarles al paciente, ¿no? Con mucho tino. No buscando asustarlo, ¿no? Al paciente, sino con mucho tino, pues explicarles pues, que como cualquier fármaco tiene efectos secundarios, ¿no? Y que se estará atento. Pues, así aparece alguno de ellos, ¿no? Y de qué manera se puede contrarrestar estos. Ya, por ejemplo, en los SIRS puedes explicarles que los primeros días usualmente puede haber cefalea, epigastralgia, tal vez un aumento de nerviosismo, ¿no? Pero estos efectos van disminuyendo conforme el paciente siga tomando el fármaco. Entonces, explicándoles así, el paciente va a tener una buena adherencia. Utilización de un fármaco que fue muy eficaz en el pasado y fue bien tolerado por el paciente. Entonces, si un paciente tiene una historia de haber respondido bien a fluoxetina y ya dejó de tomarlo y que nuevamente está presentando síntomas de depresión, pues tómalo en cuenta, ¿ya? Si le fue bien anteriormente, tómalo en cuenta para nuevamente reiniciarle el mismo fármaco, la fluoxetina. No hay que estar pensando en cambiarle de fármaco inmediatamente. Selección de un fármaco apropiado para un paciente con insomnio. Como le decía, se puede utilizar amitriptilina o mirtazapina. Consideración de los efectos en la función sexual. Los SIR, si bien son muy buenos para controlar los síntomas depresivos, para la mejora de los síntomas depresivos, pero puede pues, alterar la función sexual, que es muy costoso pues, para los pacientes, ¿no? Doctor, ya sí, ya mejoré mi estado de ánimo, pero mi esposa ya me va a abandonar, o mi esposo ya me va a dejar. Entonces es una situación pues que preocupante para el paciente, ¿ya? Entonces considerar pues que se le puede cambiar, explicando al paciente, se puede cambiar con otro antidepresivo. ¿Ya? Conocimiento de problemas concomitantes, o sea, comorbilidades, consideración de los efectos metabólicos, en las concentraciones del fármaco y en las inhibidas de eliminación, ¿no? Fármacos como la mirtazapina, pues, ¿no? Que puede producir, pues, aumento de apetito y de peso y llevar, pues, a un síndrome metabólico. Efectos secundarios, entonces, los antidepresivos por grupo. Igual yo les voy a pasar las láminas a su delegado para que esto lo lean con más calma. ¿Ya? Pero recordar, pues, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, la mayoría, pues, va a producir sedación. Entonces, es mejor darlos en la noche. Pueden producir aumento de peso, disfunción sexual también, ¿ya? Al igual que los SIRS, ¿no? La disfunción sexual.
Los antidepresivos tricíclicos, acuérdense, pueden producir pues ortostatismo, ¿ya? O sea, una disminución de la presión ortostática, por eso indicarles que cuando lo tomen, usualmente pues se toma en la noche por el efecto sedativo. No decirles que no se levanten de manera brusca de la cama, ¿no? Que pueden producir un ortostatismo y producir caídas. O sea, caídas muy lamentables. Y sale. Hay que avisar al paciente porque tengan cuidado. También pues alteraciones en la conducción cardíaca. Los CIRS, como les decía inicialmente, que náuseas, cefalea, insomnio, ¿no? La mirtazapina, ¿no? Ven acá, produce sedación, aumento de peso, disfunción sexual mínima. Entonces, es una buena alternativa cuando hay una disfunción sexual secundaria, ¿no? A otros antidepresivos. Los IMAO, no hay en nuestro medio. Ya saber que puede producir ortostatismo. Muy bien. Consideraciones a tener en cuenta en el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Siempre pues se habla ya del uso de antidepresivos y su relación con el suicidio. Se sabe que los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen un riesgo aumentado de suicidio. Y también pues se ha demostrado que el tratamiento con antidepresivos se ha logrado pues una disminución en la tasa de suicidio. Entonces, está demostrada su eficacia, ¿no? En los pacientes suicidas. Lo que sí hay que tener en cuenta que en las fases iniciales del tratamiento con antidepresivos, esta fase inicial se ha asociado a un aumento de conductas y pensamientos suicidas. Ojo con esto. Y bien a la larga se ha logrado un mejor control, ¿no? Y una disminución de la tasa de suicidios, pero hay que estar alerta que en las fases iniciales como que aumenta el riesgo, ¿no? Aumenta el riesgo que el paciente se suicide. Y esto pues, acuérdense que hay un periodo de ventana de 2 semanas para que actúe antidepresivo. En este periodo de ventana puede haber un aumento de la inquietud, de la ansiedad del paciente. Y usualmente los síntomas que primero mejoran, ¿ya?, en el paciente es la actividad psicomotriz, más no la ideación suicida, el estado de ánimo deprimido. Eso todavía va a demorar un poco. Entonces, si a un paciente va mejorando su actividad psicomotriz, ¿ya?, pero sigue la ideación suicida, entonces habrá mayor riesgo de que el paciente cometa el acto suicida, ¿no? Porque ya tiene más energía para hacerlo. Una cosa que no lo hace porque sí puede tener la ideación suicida, pero no la energía suficiente para hacerlo. Está tan mal que ni siquiera mejor tienen las fuerzas para hacerlo. Pero si mejora esa actividad psicomotriz, entonces ahí es donde ocurre, ¿no?, este riesgo, ¿no?, de que se concrete los actos. Por eso, en los primeros días o en las primeras 2 semanas, pues avisar a la familia, ¿no? Hay que tener una vigilancia cercana. ¿No? Por eso es que se recomienda una monitorización de la conducta al inicio del tratamiento. El síndrome de apatía, ¿qué cosa es esto, no? Se ha visto que en algunos pacientes, después de meses o años de tratamiento con antidepresivos serotoninérgicos y con buena respuesta, pueden presentar desmotivación, pasividad, letargia y aplanamiento afectivo. Esto no es un cuadro depresivo. Ojo, no es un cuadro depresivo. ¿Ya? Por lo que se recomienda disminuir la dosis del antidepresivo o cambiarlo por agentes que estimulen la función dopaminérgica, ¿no?, como el bupropión.
El síndrome serotoninérgico, ¿ya? Ojo con esto, importante. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien, sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, qué bueno, están atentos. El síndrome serotoninérgico, entonces, resulta de un exceso en la excreción serotoninérgica. Por eso es que no se combina IRS con MAO, ¿ya? Porque puede producir un síndrome serotoninérgico. ¿En qué consiste este síndrome? En confusión, enrojecimiento facial, diaforesis, temblor y sacudidos mioclónicos. Este cuadro, este síndrome puede presentarse de manera leve hasta posiblemente poner en peligro la vida del paciente, o sea, llegar a la muerte. Por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Por eso nunca hacer la combinación de IRS con MAO. ¿Por qué? Porque puede producir un síndrome serotoninérgico. Ante esta situación, ¿qué se hace? Lo primero es suspender el antidepresivo, ¿no? O el tratamiento médico en base, pues, a lo que se pueda estar presentando. Puede darse, pues, relajantes musculares, ansiolíticos, puede subir la presión arterial, indicar, pues, ¿no? O dar ciproheptadina, ¿no? Que es un antagonista de los receptores 5-HT. El síndrome de discontinuación, ¿ya? Aquí se genera por disminución o el retiro de los antidepresivos serotoninérgicos, sobre todo cuando se retiran de manera brusca. No, esto siempre hay que recomendar al paciente que no deje de tomar o no lo corte de un momento a otro, si no se va a producir un síndrome de discontinuación, ya que sería un equivalente a un síndrome de abstinencia. Se pueden producir mareos, cefalea, parestesias, náuseas, diarrea, insomnio e irritabilidad. Aquí más frecuente con los antidepresivos de vida media corta. Entonces, la recomendación cuando el paciente ya ha conseguido la remisión de los síntomas y ha llevado el tratamiento en un tiempo, pues, prudencial, lo que se recomienda es que sean retirados de manera lenta. Si se produjera, pues, un síndrome de discontinuación, digamos, por sertralina, después de haber recibido dosis plena y por un tiempo adecuado, lo que se recomienda es reiniciar el tratamiento, pero con fluoxetina, por ejemplo, que tiene un tiempo de vida media más largo, o sea, 12 días. Entonces, ya una vez el paciente ya establecido con fluoxetina, ya se puede ir retirando, ¿no?, de manera gradual. Indicaciones, ¿no?, actualmente autorizadas de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en los Estados Unidos para los adultos y los niños. Este cuadro más que todo importante, ya, a esta población para que lo tengan. ¿Ya? La única aprobada por la FDA para la fluoxetina, para los cuadros de depresión. Y la sertralina para los trastornos obsesivos compulsivos, ¿ya? Es aprobado por la FDA. El resto no ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento. Tenerlo en cuenta. Vamos acabando ya, entonces las interacciones ya son posibles diversos medicamentos, ya, sobre todo los que interfieren en el metabolismo del citocromo P405. Entonces aquí en este cuadro, por ejemplo, la interacción, ¿no?, de AINES con sertralina, ¿ya? Antiinflamatorio no esteroideo, con sertralina, hay un mayor riesgo de producir hemorragias. Cuidado, ¿no?
Los anticoagulantes, ya sea con tricíclicos o con IRS, ¿ya? Puede producir un aumento de la acción de los pacientes anticoagulados y que necesariamente van a tener que tomar, ¿no?, un IRS, tener en cuenta que puede aumentar, ¿no?, el efecto de los anticoagulantes. Un antidiabético oral con un IRS, ¿no?, puede aumentar la hipoglicemia. Más la digoxina con IRS, ¿ya? Puede aumentar una toxicidad de la digoxina. Y más bien disminuye si se utiliza la paroxetina. Entonces, disminuye la acción. El litio con IRS, ¿no?, aumenta la toxicidad del litio, igual que los tricíclicos. La metildopa con tricíclico, ¿no?, disminuye el efecto de la metildopa. Solpidem, que es un hipnótico con IRS, puede producir alucinación. Entonces, este cuadrito les puede servir de guía. ¿Qué interacciones pueden haber con algunos medicamentos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario que quieran hacer? ¿Algo que no esté claro? Doctor, buenas tardes. Ante un cuadro mixto de depresión y ansiedad, ¿cuál sería la mejor medicación? Los IRS, ¿no?, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es una buena alternativa. Sobre todo la paroxetina. Se ha visto que controla muy bien también los síntomas de ansiedad. También no olvidar pues la importancia de la psicoterapia, cuadros de depresión. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?